Cuando se habla sobre las monarquías absolutas, se refiere al poder que el rey tiene sobre sus súbditos, aquellos que están por debajo de él, debido a que cuenta con el poder ejecutivo, legislativo y judicial, un poder absoluto, sin corte, sin cámara ni constitución, o dicho de otra forma, los deseos del monarca se convierten en ley. Sin embargo, esto no siempre fue así, ya que han existido reyes prácticamente desde tiempos de los sumerios, en Mesopotamia, y sin ir tan lejos en el tiempo, en el siglo V, cuando la cristiandad se consolidaba, había monarcas, pero a diferencia de los del siglo XVI, no tenían el poder absoluto. De hecho, el poder estaba dividido y repartido en multitud de feudos, administrado por un señor feudal. Conocer las razones que propiciaron la caída del modelo feudal y la instauración de las monarquías absolutas nos ayudará a responder y comprender las siguientes interrogantes. ¿Cómo surgió el absolutismo? ¿Qué es el derecho divino? ¿Qué significa ser un noble? ¿Es este el origen de los estados-nación? Dicho todo esto, toma asiento que te lo cuento. Un feudo es un contrato entre el poseedor de poder militar o algún tipo de influencia con su rey, jurando lealtad, prestando su servicio militar y acudiendo a las asambleas en las que era convocado. A cambio, el rey le concedía tierras o rentas de las que podría beneficiarse. Las personas que hacían este tipo de juramento se les conocía con el nombre de señores feudales, vasallos del rey. Sin embargo, el rey no tenía oportunidad alguna de castigar a un vasallo en caso de que éste faltara a su juramento, una práctica muy habitual, pues el señor feudal, quien recaudaba los impuestos a sus siervos, formaba sus ejércitos, con los que podía oponerse a la voluntad del rey. Por esta razón, el rey debía de negociar con sus vasallos cada vez que quería ejercer algún tipo de poder. Incluso la iglesia misma tenía la facultad de deponer a un rey si así lo deseaba, por lo que también era necesario negociar con ellos. Esta forma de organización política y social tiene su origen en el discurso divino, un sistema político que estipulaba que Dios había nombrado a los nobles como soberanos. Este planteamiento se basaba en la idea de que los reyes eran los representantes de Dios en la tierra, por lo que no tenían restricciones y solo debían de responder ante él. Este discurso fue asimilado y aceptado como auténtico en la psique de los súbditos, por lo que se convirtió en el discurso que legitimaba la soberanía del rey. Según los religiosos del momento, la única forma de generar riqueza era la proveniente de trabajar la tierra, por lo que cualquier otro tipo de ganancia como los comerciantes o préstamos era vista como inmoral y pecaminosa. Por ello, la posesión de tierra, único medio para adquirir riqueza, estaba reservada para los nobles, y para evitar que dicha riqueza se perdiera, fue necesario que los nobles se casaran con parientes cercanos, uniendo feudos y aumentando poco a poco el poder y riqueza con las que contaban. Además, solo el primogénito, es decir, el primer hijo, se convertía en heredero de toda la riqueza de sus padres, mientras que el resto de sus hermanos se quedaban con tan solo un título de nobleza, surgiendo así los nobles pobres o sin tierras. Por ello, al estallido de las cruzadas, muchos de estos nobles sin tierras se marcharon de Europa y fueron a combatir a Tierra Santa, con la esperanza de así obtener tierras en su nombre y salir de su precaria situación. Fruto de este conflicto, el comercio con Asia floreció. Mucha gente que se dedicaba a la agricultura en las tierras de algún señor feudal cambió de oficio y se fue a vivir a un burgo, es decir, una ciudad. Allí se dedicaron a la manufactura, a la compra y venta de cualquier tipo de producto y se afiliaron a gremios. Esto les permitió enriquecerse así como generar conocimiento, lo que los hizo consolidarse como un nuevo grupo de poder ante los señores feudales, el clero y el rey, siendo este el nacimiento de la burguesía. Su surgimiento debilitó a los señores feudales, pues al contar con menos siervos que ahora vivían en los burgos, redujeron su poder económico, lo que adelgazó el grosor de sus ejércitos y además fortaleció el poder del soberano. La razón era sencilla: al haber tantos feudos que dividían Europa, había que pagar a cada señor feudal un derecho de paso. Esto provocó que la burguesía se acercase más al rey, acordando pagar un impuesto a cambio de cuotas menos agresivas,
más al pasar de feudo en feudo, surgiendo así las primeras ideas sobre el libre mercado, y gracias a esta relación la figura del monarca se fortaleció, obteniendo un poder absoluto. Así, poco a poco se fue desarrollando otro discurso, el del Estado-nación, un territorio habitado por una serie de pueblos que comparten una misma lengua y creencia, dirigido por un soberano legítimo, es decir, un miembro de la nobleza, única capaz de gobernar, siendo los más prósperos en aquel momento Portugal, nacida de la unión de algunos territorios del Reino de Castilla y del Reino de León, y España, con la unión del Reino de Aragón y el Reino de Castilla.